Bienvenidos a este video. Vamos a continuar con el código de nuestra API. En primer lugar vamos a corregir este typo en las distintas partes de la aplicación. Y a continuación vamos a empezar a crear rutas y controladores que utilicen nuestro código. En este caso, bueno, primero que nada no necesitamos más ya esta lista. Esta lista ahora la tenemos en el repository. Entonces podemos dejarlo así. Y ahora vamos a mirar estas rutas. Las vamos a poner todas en routes y en controller. Temporalmente voy a comentar este código. Así creamos las funciones necesarias para esto. Incluso también puedo llevarme el código de la sanitización. Voy a llevar a mi controlador. En este caso, en el controlador voy a definir esta función. Obviamente me falta request, response y el next function. Por lo tanto, import request, response y next function para que funcione mi sanitización. Y voy a exportar. Puedo exportar la función a función o puedo hacer un export al final donde agrego todos los elementos que voy a estar exportando. Bien, esto en primer lugar me permite a mí definir este export y ser utilizado, por ejemplo, en mis rutas. También voy a importar el repository de la carpeta local, donde lo voy a utilizar para acceder a las distintas partes de la aplicación. Voy también a buscar, en este caso, la lista completa. Y en este caso particular lo que voy a hacer es definir la función. No voy a utilizar la ruta aquí para hacerla genérica y que simplemente, digamos, recibamos estos elementos. Le voy a indicar de qué tipo son. Bien, y no cuento acá con el repositorio, que sí tengo aquí. Que voy a definirlo en esta parte del código. Y como ven, empieza a funcionar esta definición de mi código. Voy a exportar también esta función final. Algo importante es que es muy común encontrar en Express que el controlador, todas las funciones se utilicen así por separado para manejar cada una de las rutas, pero no necesariamente que se encuentren dentro de una clase o un objeto controller. Bien, y en las rutas nosotros aquí vamos a hacer una especie de índice por cada em, vertical slice o módulo. Y para eso vamos a importar en primer lugar router de Express para poder crear estas rutas. Es un componente de Express que permite definirlas. Y también vamos a importar en este caso, sanitize character input y find all. Vamos a traer,
sanitize character input no lo vamos a usar en este momento, lo vamos a traer desde nuestro controlador. Vamos a crear un objeto router de en base a la función router que importamos de Express. En primer lugar, y vamos a decirle que characterRoute.get. Vamos a decir que cuando se pida get sin ninguna modificación, es decir, en el punto raíz, y esto es muy importante, no vamos a utilizar el API characters que teníamos aquí para esto, sino que vamos a decir como que fuera la raíz. Ahora vamos a ver por qué. Y vamos a indicar el o los handlers, en este caso find_all. Vamos a guardar ambos archivos y aquí vamos a hacer use de API characters, en este caso es decir la ruta API characters, y vamos a utilizar el character router, ¿sí? Para eso nosotros necesitamos en primer lugar exportarlo desde las rutas y ahora sí character router lo agregamos aquí y simplemente se agrega el import. Vemos que estos import ya nos están utilizando, los vamos a eliminar a la brevedad, pero aquí le estamos diciendo que utilice character router para manejar todas las peticiones que llegan a esta URL. Pero nuestra ruta no las definimos aquí, las definimos en la aplicación. Esto es para que si en algún momento quisiéramos reusar nuestro código o agregar dentro de una ruta el manejo de los characters, no quede atada a nuestra, digamos, archivo de routes, sino que quede definido según lo que necesita la aplicación. Bien, en este caso perdimos los otros métodos momentáneamente, pero deberíamos tener funcionando nuestro find_all y así es. Tenemos funcionando nuestro find_all de nuevo. Obviamente no va a funcionar con el get_one y va a ir directo a nuestro otro middleware de aquí abajo que nos dice resource node. Bien, teniendo el find_all funcionando podemos eliminarlo. Es hora de que vayamos a nuestro find_one. En este caso, vamos a definir de vuelta sin la ruta. Vamos simplemente a crear nuestra función. De nuevo, request y response. Bien. En este caso vamos a manejar desde aquí nuestro find_one y lo vamos a agregar en nuestras rutas. En este caso, recuerdan que la ruta del get_one, que sería el que obtiene el ID,
sobre la ruta base que definimos aquí, tiene este barra ID. Entonces, este elemento sí nos lo vamos a llevar aquí em, para indicar que cuando se nos dé un ID, haga esto. Y tenemos que recordar de exportar el elemento. Algo importante, por si hay alguien que prefiere importarlo, que prefiere utilizar una clase para no importar todos estos elementos o un objeto. Podemos crear un objeto en particular que tenga todos estos elementos y solamente em, exportar el controller. Podemos hacer algo como con export const controller y a este elemento controller le podemos agregar estos elementos y simplemente podríamos utilizarlo. Esta es una forma de utilizar un objeto. Aquí podríamos poner import controller. Hay que usar controller.final, controller.find1. Esto es una forma de hacerlo. Y sería totalmente válido y correcto. Sin embargo, si alguien quiere utilizar una clase, en este caso, definir una clase character controller aquí e implementarlo, un detalle es que estas funciones de las rutas tienen su propio bind. Entonces, el dis em, en estas funciones no va a referirse a la clase misma, sino al bind de la llamada que sea desde aquí. Por lo tanto, no serviría utilizar una función normal, a pesar que es una clase y que es lo recomendado para los métodos, sino que los métodos deberían ser creados como funciones arrow functions. Un detalle menor, pero puede hacer que su código falle bastante si no. Así que em, les dejo eso como un aviso en caso de que se encuentren con el problema. Generalmente cuando sucede esto, utiliza un dis.repository, se suele utilizar para acceder al repositorio y va a recibir como que su repositorio está undefined. Y a pesar de que lo estén inicializando o lo estén creando, mientras lo hagan fuera del método, él no va a encontrar el repositorio de ninguna forma. Las dos opciones son crearlas como arrow functions, instanciar el repositorio local, ya sea o recuperarlo desde una, em, una inyección de dependencia, o en su defecto sobreescribir el bind no es recomendable porque van a perder el bind de express hacia los elementos que tienen que usar de la request y la response. Y la otra opción es utilizar un objeto común y literal como había mostrado recién yo. Bien, vamos a dejar ahora nuestro find1. Vamos a probarlo en una lista completa y tenemos un solo elemento de la lista. Bien, vamos entonces simplemente a migrar. Este ya también lo tenemos. Entonces vamos a migrar el post, el put, el patch y el delete lo vamos a separar a nuestro controller. Vamos a crear entonces aquí function, vamos a llamarla add para la creación. Vamos a traer este elemento. Lo podemos crear aquí.
se nos está quejando de que no cuenta con la opción del character, por lo tanto, import character, así pasa a contar con esta clase. Ya tenemos nuestra función add. Ahora vamos a ir a nuestra función update. Bien, esto es importante. Ahora nosotros vamos a tener una función update y va a ser la misma para el put y para el patch. Entonces podemos crear una sola. No es necesario que definamos nuestro patch y nuestro put dos veces si hacen el mismo código. Bien, y el delete vamos a agregarlo. Mm, Tenemos nuestra función. Debo tener alguna llave que no cerre correctamente. A ver, en este caso sí. En este caso también. Sí, la función delete es el problema del nombre de la función delete. Podemos cambiar en este caso el nombre de la función por remove, así no tenemos problema. Y vamos a utilizar, en este caso, em, vamos a agregar al export el add, el update y el remove. Bien, vamos a guardar este cambio aquí y vamos a agregarlo a nuestra lista de imports. En este caso sería el add, update, remove. Bien, y en nuestras rutas vamos a agregar el post y en el post nosotros teníamos al raíz, si bien recuerdan, tenemos aquí teníamos nuestro sanitize input primero, así que vamos a mantenerlo, a pesar de que esté definido en el controller, ¿sí? Y acá vamos a invocar al add. Perfecto. Bien, vamos acá a utilizar put, vamos a utilizar update y en el patch vamos a hacer lo mismo. Y en este caso remove para el delete. Dato importante es que aquí volvemos a utilizar nuestro ID
para luego poder aprovecharlo dentro de nuestra función de remove. Bien, vamos a guardar nuestro código, parece no haber problemas y vamos a comprobar. La lista completa la obtenemos. Un único elemento lo obtenemos. Creamos un nuevo elemento. Parecería que se está creando. Vamos a obtener la lista completa. Vemos que sí. Vamos a utilizar nuestro put para modificar los elementos. El put parece que no funciona. Bien. Entonces, vamos a mirar nuestro código y nuestras rutas. En este caso, put. Nuestro put necesita un ID, si no mal recuerdo. Así es, nuestro put y nuestro patch necesitan el ID también, al igual que los demás elementos, así que tenemos que agregarlo a nuestros elementos. Ahora sí. Lista completa. Un elemento. Modificamos. Hacemos otro cambio más con el patch. Parecería que está funcionando. Vamos a revisarlo. Vemos que los cambios se realizaron. Vamos a probar el post. Vemos que también funciona. Y vamos ahora a probar el delete. Y vemos que efectivamente fue eliminado. Perfecto. Entonces, nuestro código, que ahora lo tenemos en varias partes, vamos a borrar todo el código innecesario, vamos a hacer toda la limpieza del código que no utilizamos y vamos a analizar en primer lugar que nuestra aplicación quedó mucho más simple. Tenemos la definición de todo lo necesario para Express. No estamos utilizando request y response en la parte base, estamos utilizando Express solamente. Estamos utilizando nuestro router como único elemento que importamos. Esto puede incluso simplificarse más si hubiera muchas rutas, si no sería una lista aquí abajo, sino puede haber un index.ts en un routes.ts que incluya todas las listas, todas las rutas. Tenemos nuestro manejador de, en este caso, de otros errores y recursos. En particular, nosotros podemos incluso también incluirlo en el routes.ts si en algún momento quisiéramos. Y simplemente inicializamos el servidor. Esta es la definición de nuestra aplicación. No es necesario más que una línea para agregar un nuevo CRUD. Luego tenemos gracias a nuestro vertical slicing tenemos un directorio con character con todos los elementos. En las rutas tenemos cada una de las rutas a las que servimos y que admitimos con sus parámetros de entrada, sus middleware si fueron necesarios y las funciones que lo utilizan. Nuestro character controller sí es considerablemente más grande, tiene toda la lógica de negocio. En este caso lo hicimos con funciones para poder mantener el contexto y el bind correctamente. Podemos utilizar, si usamos clases con arrow functions, si no utilizamos clases y arrow functions,
podríamos utilizar un objeto literal, pero en esencia este es el, sí, el elemento más grande de todo nuestro código, que va a manejar los estados, las salidas, los mensajes, la comunicación y también las operaciones y las llamadas hacia el repositorio. Luego tenemos nuestra entity, ya contábamos con ella desde un principio, y nuestro repository, donde tenemos estos elementos. Hacemos una revisión más si hay algún import que ya no sea necesario y estamos utilizando todos los imports que necesitamos. Así que hemos logrado nuestra primera API con un diseño en capas. Si yo tuviera em, algo externo al personaje o independiente, simplemente creo un nuevo directorio y se pueden empezar a utilizar. Más adelante, luego de ver el acceso a base de datos, vamos a agregar otro elemento y vamos a realizar una relación 1 a n o n a m para que vean cómo se hace la conexión a través de un ORM definiendo las relaciones entre los elementos. Bien, espero que les haya servido el recorrido sobre la migración a capas y en los próximos videos vamos a ver acceso a base de datos. Hasta la próxima.